Artillero. Es la persona responsable de la correcta utilización del explosivo en las voladuras bajo las órdenes del director facultativo, con el objetivo de desarrollar la voladura según proyecto autorizado. El uso de explosivos entraña una peligrosidad innata. El uso ocasional de los mismos puede aumentar el riesgo y la posibilidad de que ocurra un accidente. En centros de trabajo de tamaño reducido, el artillero suele desempeñar también otros puestos de trabajo, ya que no hay voladuras de manera continua por norma general. Para el desempeño del puesto de trabajo, el trabajador deberá de tener la formación específica correspondiente, disponer del carné de artillero, así como tener la aptitud médica para el desempeño del puesto de trabajo acorde a los riesgos laborales a los que está expuesto. Los artilleros deben velar por su seguridad y por la de sus compañeros, siendo una referencia y ejemplo en cuanto a disciplina se refiere. Para ello deben de tener en cuenta las funciones y responsabilidades propias de su puesto de trabajo. Entre otras podemos destacar las siguientes: conocer con detalle el proyecto de voladura, así como el material y volumen de explosivo a emplear, evitando la improvisación. Utilizar los EPIs adecuados en su puesto de trabajo y comprobar que los trabajadores utilizan los EPIs de forma adecuada. Asistir y participar a las charlas formativas en materia de seguridad. Evitar la presencia de personas en el radio de acción de la voladura. Para ello se limitarán los accesos y se procederá a dar aviso a todas las personas de la empresa y de fuera de ella que pudieran permanecer en el centro de trabajo. Cumplir con los procedimientos del documento de seguridad y salud en lo relativo a los riesgos que le afectan a él y a sus compañeros. Además, conocer la ubicación exacta de las disposiciones internas de seguridad, las fichas de seguridad, los procedimientos de trabajo y cuanta información sea necesaria para la realización de su trabajo de manera segura. Fomentar el orden y la limpieza en el puesto de trabajo, evitando la presencia de sacos, cordón detonante, mechas, barrenos, cargas o cualquier objeto que esté descontrolado. No improvisar en ningún caso. Cualquier duda debe de ser consultada al director facultativo. Conocer los riesgos asociados a las tareas en las que trabaja, las tareas que realiza y los equipos que maneja. En el caso de que el trabajo lo desempeñen entre varios operarios o existan interferencias de fases, permitir que estén perfectamente coordinados y, si el trabajo lo requiere, tener presente a un recurso preventivo para facilitar que coordine la seguridad de los trabajadores. Riesgos de diferente origen pueden amenazar la seguridad y la salud del artillero. A continuación mostramos algunos de los riesgos y medidas preventivas a considerar en el trabajo diario. El trabajo diario puede entrañar la manipulación de elementos en forma de herramientas manuales o sacos de explosivos. Estos pueden crear un riesgo denominado caída de objetos en manipulación y que normalmente sufre el trabajador que maneja la carga. Los daños pueden ser diversos, provocando fracturas, heridas, contusiones, desgarros y daños materiales. Sencillas medidas como mantener el área de trabajo limpia y ordenada, así como manipular elementos con las manos sin barro o grasa, pueden reducir la probabilidad de aparición del riesgo. Aún así, otras medidas que serán necesarias es el uso de calzado, evitar almacenar elementos junto a la zona de trabajo próximo a la voladura. El manejo de cargas en condiciones desfavorables puede motivar la aparición de daños, sobre todo lumbares, a causa de la manipulación de cargas, provocando sobreesfuerzos de consecuencias dañinas que pueden provocar hernias discales, hernias abdominales, lumbalgias. Para ello se deberán de transportar las cargas por medio de ayudas mecánicas y, cuando no sea posible, aplicar métodos de elevación de cargas que impidan que sufra la espalda, manteniendo una postura adecuada que evite lesiones en la espalda o en otras partes del cuerpo. Evitar grandes desplazamientos cargados, además de giros o movimientos de levantamiento o descargas bruscos. En cualquier caso, evitar levantar más peso del permitido, 25 kilos, y en algunos casos excepcionales, 40 kilos si es ayudado de algún compañero. Son consideradas caídas a distinto nivel aquellos lugares de trabajo donde el trabajador está expuesto a una caída de más de 2 metros. Un daño motivado por este riesgo puede causar fracturas, esguinces, contusiones, politraumatismos, heridas, incapacidad permanente e incluso la muerte. Los lugares donde se encuentra este riesgo para el artillero son los frentes de la explotación en los que se va a detonar el explosivo.
Para ello, el trabajador deberá de evitar estar a una distancia inferior a 2 metros del frente, siendo recomendable limitar por medio de vallas la zona de trabajo mientras dure su trabajo. Las medidas preventivas individuales asociadas a evitar la caída en altura es el arnés, permitiendo este controlar el riesgo si está bien amarrado a un punto fijo o a una línea de vida. Por caída al mismo nivel se entiende como la que se produce sin haber desniveles. Un daño motivado por este riesgo puede causar fracturas, esguinces, contusiones, politraumatismos, heridas, infecciones o desgarros musculares. Los lugares de trabajo donde el artillero puede sufrir este riesgo son los pequeños desniveles que pueden existir próximos a la zona de voladura. Se deberá evitar transitar por zonas no destinadas a los peatones, tales como frentes o desniveles. Por último, la medida preventiva individual a emplear es el calzado de seguridad, disponiendo este de una suela que evite los resbalones al pisar barros o grasas. Las pisadas sobre objetos pueden llegar a motivar principalmente fracturas, esguinces o desgarros musculares. En este caso nos referimos a las pisadas sobre objetos manipulados y colocados sobre el suelo. Para ello será necesario el uso de calzado de seguridad, así como considerar las siguientes medidas. El lugar de trabajo y especialmente el suelo se deben mantener limpios y sin sustancias resbaladizas, derrames de aceite o de grasa. Es necesario eliminar los objetos que pueden provocar tropezones, tales como cascotes de piedra u objetos y herramientas manipuladas. En cualquier caso, usar calzado o botas de seguridad del tipo semiconductor. Los trabajos al aire libre bajo temperaturas ambientales extremas pueden provocar daños en forma de golpe de calor, lipotimias, congelaciones e incluso la muerte. Los lugares sometidos a temperaturas ambientales extremas para los trabajadores son trabajos con permanencias largas a la intemperie, como es el caso de los trabajos de voladura. Para evitar este riesgo o reducir su existencia, será necesario usar ropa de trabajo acorde a las condiciones climatológicas, beber abundante agua, zumos o refrescos y nunca bebidas alcohólicas. Estar hidratados evitando la deshidratación, además evitar exposiciones innecesarias al frío o al calor y por último intentar aprovechar las horas del día en las que el sol o la sombra favorezcan la aclimatación. Las tareas del artillero en sí no son ruidosas, a excepción del instante en el que se produce la voladura, pudiendo sufrir en ese momento un nivel de ruido con un pico muy elevado. Las consecuencias pueden manifestarse en el trabajador en forma de molestias auditivas, trastornos psicológicos, pérdida de la atención e incluso trastornos en el sueño y la alimentación. Será necesario, por lo tanto, tomar una distancia prudencial del punto de voladura y usar protección auditiva acorde al ruido que produce dicha voladura. La detonación de una voladura puede iniciar un incendio y provocar un desastre tanto en cuanto a los daños personales y materiales se refiere. Para ello se deberá de prever en el proyecto de voladura este riesgo y adoptar cuantas medidas preventivas sean necesarias, entre otras disponer de equipos de extinción de incendios. Tras la onda expansiva de la detonación se pueden producir desprendimientos y proyecciones de rocas en zonas próximas e incluso alejadas del punto de la explosión. Estos desprendimientos y proyecciones pueden dar lugar a daños importantes sobre las personas e incluso sobre los equipos de trabajo. Para ello, el proyecto de voladura deberá de prever los posibles desprendimientos, reubicando a las personas y a los equipos de trabajo en zonas seguras hasta verificar el buen estado de los frentes de la explotación. El riesgo de explosión está presente desde el mismo momento en el que manejamos material relacionado con la voladura, así como en la onda expansiva que se origina. Las consecuencias inmediatas de sufrir una explosión van a depender de la distancia al punto en el que se produce la voladura controlada o no. Entre otras, se puede padecer quemaduras, fracturas, heridas, contusiones, amputaciones e incluso la muerte. Para evitar una explosión incontrolada y que dañe la salud del trabajador, se deberán de considerar las siguientes normas. Las labores de voladura estarán supervisadas en todo momento por el director facultativo o la persona en la que él delegue bajo su responsabilidad. El transporte del explosivo y los detonadores se realizará por separado. En la zona de voladura, y mientras dure el relleno de los barrenos, se almacenarán por separado el explosivo y los detonadores. En ningún caso se podrá perforar en la zona donde se produce la carga de los barrenos. Las tareas del artillero solo podrá realizarla la persona autorizada y con la cartilla de artillero vigente.
Estará prohibido fumar o crear chispas mientras dure el trabajo de voladura. En el caso de detectarse agua en un barreno, se utilizará aire comprimido para su eliminación. En los casos en los que el barreno presente fisuras o huecos en su interior, no se cargará el explosivo a granel. En el caso de barreno fallido, el artillero y el director facultativo estudiarán el método correcto de trabajo para proceder a su eliminación o control. Estudiar el tipo de explosivo según las circunstancias que se pueden presentar, evitando usar proyectos tipo sin considerar las particularidades de cada voladura. Considerar el alcance de la onda expansiva y los daños que pudieran ocasionarse en líneas eléctricas, aparatos a presión, canteras colindantes. Las zonas de voladura deberán de estar señalizadas y todos los trabajadores que pudieran verse afectados deberán de estar advertidos y permanecer en las zonas de seguridad previstas. En situaciones en las que las condiciones atmosféricas amenacen con tormenta, se paralizará inmediatamente la tarea de cebado y carga de barrenos. El uso de equipos de comunicación como emisora o teléfono móvil estará prohibido. El vehículo de transporte de los explosivos estará conectado a tierra eficazmente. El artillero usará ropa de trabajo no sintética y calzado de seguridad semiconductor. El explosivo y elementos sobrantes se destruirán de manera independiente a la voladura. Por último, proceder a la voladura cuando las condiciones sean las más seguras para las personas y el lugar.